En pie, mis hermanos, y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro Primera de Juan, capítulo 3. Gracias te damos a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad, por este momento que tú nos has dado, Señor, de poder estar en este lugar, poder llevar la meditación de tu palabra al corazón de nuestros hermanos. Ahora ilumínanos grandemente, Padre, y haz que salgan esas dudas de nuestras vidas y que puedan ser contestadas. Y hemos orado en oración de gracias. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias a ti, Señor. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo, Padre, que estas palabras bendigan el contexto de lo que tú quieres dar en nuestro corazón. Pues a ti hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Qué bueno que la palabra de Dios nos lleva en esta oportunidad a que cada uno de nosotros podamos de alguna manera reflexionar en estos días, en estos momentos, podamos ver cómo el Señor siempre está tratando de hacer cosas para poder llegar a un mayor entendimiento. Pues ahora tenemos un tema muy especial: deja conquistar tu corazón. Y podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios se manifiesta en ese amor que Él tuvo a través de su Hijo primeramente, y nos dio a cada uno de nosotros esa oportunidad de que ahora podamos también nosotros ver el amor de Dios manifestado por medio de su Hijo hacia la vida de todos nosotros. No sé cuántos tendrán preguntas este día, pero vamos a ver de qué manera la contestamos, porque siempre hay inquietudes. Todavía no vamos con la pregunta, ya les voy a avisar. Siempre hay inquietudes que nos llevan a todos y cada uno de nosotros a que queramos conocer un poquito más. ¿Cuánto quieren conocer un poquito más? Pues la palabra de Dios, uno de sus aspectos grandes es que nos permite a cada uno de nosotros indagar, investigar. Pues podemos ver cuando hablamos deja conquistar tu corazón. Y aquí estamos hablando a personas adultas, jóvenes. Estamos hablando a todos aquellos que abren su entendimiento y puedan ver con qué claridad la palabra de Dios se estaba manifestando a través del apóstol, dando una enseñanza grata, una enseñanza maravillosa en la importancia de lo que era que uno dejara conquistar esos momentos de su vida, que uno pudiera ver a través de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, como Él en todo momento ha manifestado el gozo y la plenitud de la vida suya en la vida de su Hijo. Pues la palabra de Dios nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Alguno alguna vez se ha detenido a ver cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Qué pensaría usted si la palabra le está diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre? Está hablando del cuidado, está hablando del momento que Dios dedica a través de su Hijo Jesucristo. Mirad cuál amor, el amor, algo que ha sido a través de la historia una representación divina y maravillosa, una representación en la cual a través de la persona de Jesús pudimos nosotros experimentar y pudimos darnos cuenta la importancia y el valor que
que tenía ese amor de Cristo para con nosotros. Pues podemos ver también cuando el apóstol manifiesta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted no es llamado así por lo que usted quiere, por lo que usted es o por lo que usted piensa que podría ser. Usted es llamado así porque el amor de Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Amén. Y podemos ver que la palabra de Dios en este contexto, cuando nosotros estamos viendo cómo conquistar. ¿Qué significa conquistar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entiende? ¿Algún día la conquistaron a usted? ¿O usted conquistó con la persona con que anda? Declarar algo, muy bien. Entonces, podemos darnos cuenta de que tenemos verbos y conceptos que nos está enseñando con toda claridad la importancia de conquistar, de tener algo. Pues Dios tenía una preocupación, y la preocupación de Él se manifestaba a través de la humanidad. ¿Cómo podía ser yo para conquistar el amor de lo que estamos en la tierra? Y Él se dio cuenta que cómo lo iba a lograr a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos ha dado la oportunidad de que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son llamados hijos de Dios? Váyase al libro de Juan, busque Juan 1:12. Vayamos allá al Nuevo Testamento. Cuando lo tenga me da un amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Diga, por amor. El amor marca la vida del hombre. El amor a través de la historia marca la paz sobre la humanidad, sobre la tierra. Quisiera que usted pudiera ver otro versículo. Váyase a Juan 16:3. Juan 16:3. Ahí cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea a Dios. ¿Lo leemos? ¿Qué dice la palabra? Y harán esto porque no conocen a quién, al Padre, ni a mí. ¿Qué está manifestando las palabras de Jesús? Acontecimientos, sucesos, hechos, cosas que se van a hacer. Y muchas de las cosas que nosotros como hombres, como padres, como madres, como hijos, como lo que somos, la hacemos por desconocimiento. Y usted se da cuenta, mire, que cuesta conquistar a los hijos ya 16, 17, 18 años. Es difícil. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija, ellos ya tienen otra visión. Así como usted lo quiere conquistar a ellos quieren conquistar a su pareja también. Por tanto, nos vamos dando cuenta de que hay un confrontamiento. ¿Por qué? Porque la conquista del hijo hacia la pareja, ¿qué es lo que hace? Diga, aleja de la familia maternal. Pero debemos de entender un contexto bíblico, que la palabra de Dios nos enseña que se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto nos está dando una enseñanza a nosotros, para que nosotros podamos reflexionar dentro de lo que es el contenido de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está mostrando conforme Jesús está manifestando cuando dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y podemos ver que dentro del Evangelio Jesús manifiesta: el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que ve al Padre, ha visto al Hijo. Amén. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que podamos entender nosotros la importancia del amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tenemos idea de lo que es la importancia del amor? Si el amor es lo que mueve el mundo. Amén. El amor es lo que mueve la humanidad. Si usted se da cuenta, miren el amor de los animales. ¿Cuántos han tenido perros en la casa? Y perras, ¿se dan cuenta cómo es la perra? No importa qué tan grande es el perro, el día que la perra dio a luz, ningún otro perro se puede acercar cerca donde ya tienen los perros. ¿Por qué? Ella los protege por amor, con su propia vida.
Y usted va a ver esta manifestación prácticamente en muchos animales. Protegen ese amor que ellos han tenido de ese momento de dar a luz. Hoy ellos se convierten en protectores. Y también podemos verlos sobre los humanos. Los hombres protegen muchos a sus hijos. Miren bien, cuando su hijo ya tiene 13 años y va al kinder, y allá en el kinder se encuentra con el mordedor, el papá, el que le quiere pegar al mordedor, no el niño le tiene miedo. Pero ¿quién está protegiendo al niño? El padre. Por tanto, esta palabra de Dios que nosotros hemos tenido la oportunidad de manifestar a sus corazones es para que usted pueda analizarla y se pueda ir dando cuenta cómo lo enfocaba Jesús y el amor que él tenía hacia su padre y su padre hacia él. ¿Cuánto dicen y creen que Jesús tenía amor hacia su padre? Amén. Si usted lee bien el contenido de los evangelios, se va a dar cuenta que en toda oportunidad Jesús se apartaba a hacer algo. ¿Qué se apartaba a hacer? A orar. ¿Qué significaba la oración de Jesús? Significaba no perder ese contacto, esa comunión con el Padre. Significaba acercarse cada día más al Padre. Por tal manera la palabra de Dios nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. El amor de Él empezó en su Hijo. Pero no podemos dejar atrás de que su amor también puede manifestarse de la creación. Cuando decide crear al hombre. Mas la palabra de Dios dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y usted se da cuenta, si usted no ha conocido a Jesús, usted no conoce al Padre. Y el mundo, cuando habla del mundo, no está hablando de lo que somos llamados hijos. Está hablando de aquellos que no tienen el contexto de ser hijos. No le conocen. Por tanto, usted ve las diferencias que hay en los problemas, las diferencias que hay en la mentalidad de las personas. Va a encontrarse con personas que algunos hasta piensan: este no tiene corazón, no tiene hígado, todo lo tiene. La cosa que no tiene ese llamado de Dios, no tiene ese contexto de ser hijo de Dios y no tiene esa forma de decir que ha recibido a Cristo en su corazón. Eso marca la diferencia. Ahora podemos nosotros, a través de la palabra de Dios, ver que el mundo no le ha conocido. ¿Por qué? Si le hubiese conocido, ¿creen ustedes que hubieran matado a Jesucristo? No le conocían. Desconocían, ellos esperaban algo diferente. Y es como el momento usted, que tiene esperanza en algo que se le va a dar, tiene esperanza en sus hijos, tiene esperanza en sus esposos, tiene esperanza en lo que le rodea y no le funciona como es. ¿Por qué? Porque la palabra lo está manifestando, la palabra lo está enseñando y la palabra lo está guiando para que nosotros como creyentes podamos tener ese mérito de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, estas palabras son para que usted aprenda a conquistar. ¿Cuándo fue el grito de independencia? ¿Quién se acuerda? 15 de septiembre de... ¿Ah? 25 de noviembre, dice. 5 de noviembre. Yo sé que eso fue allá en Panamá, o sea, aquí. Pero quiero que usted tenga algo, que alguien un día decidió descubrir este lugar. Alguien un día decidió dar un grito: que yo he descubierto, yo me he dado cuenta que hay este lugar, que existe eso. Así como cada madre, al momento de nacer de su hijo, da su grito de independencia, de ver que ha llegado esta nueva criatura a su vida. ¿Cree usted que no habrá algún grito allá en los cielos por cada hijo de Dios que conquiste el corazón de Cristo? Ha de haber. Pero a veces nosotros tenemos problemas para poder enfocarnos plenamente en esos contextos. La palabra de Dios nos dice: amados, ahora somos ¿qué cosa? Lean la palabra, ¿qué dice el versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios. Denle una palmadita al que está a su lado, diga:
qué buen padre tenemos. ¿Por qué le digo qué buen padre? Porque la palabra de Dios manifiesta un contexto bíblico que dice: aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo te recogerá Jehová. Y hay muchos de nosotros que ya nuestros padres y madres ya no están, los físicos, pero está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre de Padres, Madre de Madres, de todos y cada uno de nosotros, que ha declarado esas palabras para nosotros. Gloria sea a Dios. Él ha declarado. ¿Qué ha hecho? Ha conquistado nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho nosotros? Conquistar el corazón de su Hijo. Por medio de su Hijo, Él ha logrado la conquista que ahora nosotros tenemos para poder ser llamados hijos de Dios. Y esta palabra de Dios, en el contexto cuando nos dice más adelante: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? La palabra del apóstol que está enseñando que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque después de esta vida viene la vida eterna. Y ahí van a haber manifestaciones grandísimas, ahí va a haber transformaciones, va a haber cuerpos glorificados. ¿Cree usted que no es una gran conquista? Nosotros no nos hemos dado cuenta la conquista que hemos hecho en Cristo Jesús. Pero el Padre ha celebrado cada una de las conquistas que su Hijo ha hecho en cada uno de nosotros. Porque la palabra dice: por un alma que se convirtiere, hay fiesta, ¿a dónde? En el reino de los cielos. ¿Y cuánto habemos aquí? Calculemos que habemos unos 6,000 aquí. ¿Cuántas fiestas hay? Yo sé que usted dirá: pastor, pero si no hay ni 6 de nosotros. No es lo que usted ve, sino lo que Dios es capaz de ver. Porque Él ve las cosas que los hombres no ven. ¿Y qué es lo que ve? Ve todos esos corazones conquistados gracias a su Hijo Jesucristo. ¿Ha tomado en cuenta usted su familia? ¿Ha tomado en cuenta usted la familia de su familia? ¿Ha tomado en cuenta las generaciones pasadas? ¿Ha tomado en cuenta las generaciones que están por venir? Todas esas las ha tomado en cuenta Dios. Y es por eso que nosotros, cuando leemos la palabra, dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejante a Él. Y me gusta repetir, ¿qué dice el libro de Génesis? Cuando Dios andaba sobre la tierra, su espíritu, y vio la necesidad, la tierra estaba desolada, estaba vacía, y Él dijo: ¿cuánto espacio aquí? Puedo darle una oportunidad a las hermanas que están aquí. ¿Cuántas dicen amén? No hay hermanas. Puedo darle una oportunidad a los hermanos que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Puedo darle una oportunidad a que ellos se unan en amor y que se multipliquen y que conquisten esta tierra. ¿Creen que Dios no pensó todo eso? Algo sucedió para que hoy usted y yo podamos estar en esa conquista que Dios había hecho desde el principio. Y usted puede ver la palabra de Dios que nos está enseñando que seremos en alguna manera semejante a Él. Pero cuando Él iba a ser el hombre, entre ellos hablaron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, hay algo que nosotros en nuestra mente finita no hemos podido analizar, no hemos podido entender. Hermano, yo le pido en su oración, dígale: Señor, hazme entender cada día más y más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué va a suceder? Usted va a ser un genio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a manifestar con una sabiduría tal que todo lo que usted lea, hay interpretación bíblica del Espíritu de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque es parte de ser hijo de Dios. Entonces Él nos da esas oportunidades. Más la palabra cuando nos dice seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a ver. Váyase a Romanos 8:15, un poco atrás de donde estamos. Si alguien lo tiene, me dice amén, porque ahí lo acabo de pasar. Ahí está. ¿Qué nos dice esa palabra en el Romanos 8:15? Pues no habéis recibido, ¿qué cosa? Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre. Clamemos a papá. Usted nos está enseñando la palabra de Dios, que no hemos recibido un espíritu cualquiera, hemos recibido un espíritu divino. Hemos recibido una, ¿cómo le podríamos llamar? Algo espectacular, algo grandísimo, algo grandioso. Volvamos allá a nuestra palabra de Dios. Dice el versículo 3, ¿qué nos dice ahí? Lo leemos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué sucederá? Se purificará a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando uno tiene conquista o anda en conquista, algunos hombres son mentirosos. Miren, no tengan pena, ustedes miren, son mentirosos, engañadores. ¿Por qué? Porque quieren involucrarla a usted. Pero cuando uno anda en conquista genuina, uno es natural. ¿Y sabe qué? El que es natural, usted se va a dar cuenta por qué. Se manifiesta penoso, se manifiesta nervioso, no haya la palabra. El que anda en conquista, usted ve que todas se la puede. No, hombre, si usted le dice una cosa, le dice otra. Y la agarra de una manera u otra, pero el que anda conquista genuina, la persona está nerviosa, empieza a sudar. No haya la palabra, como decir, no haya ni cómo mirar. Pero yo quiero que usted pueda ver que la palabra de Dios cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza? De poder tener ese amor de Dios, de poder tener esa vida eterna, de poder tener ese gozo celestial. Entonces, todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué hace? Se aparta, se limpia, se conserva. Y la palabra nos dice, así como Él es puro, mostrando la pureza y la divinidad de ¿quién? Del Todopoderoso, hermanos. Ahora, vamos a entrar en una sesión de preguntas. Yo le voy a pasar el micrófono a usted y usted haga la pregunta y ya vamos a ver de qué manera nos ilumina el Espíritu para contestar. Si unos lleguen ese abajo, este no se oye muy fuerte. Si unos, estamos mejor con esto. Bueno, vamos a ver, conforme a lo que usted ha ido viviendo, a lo que ha ido pasando, a lo que la vida le ha ido enseñando, ¿qué preguntas tiene usted? Ya sea de su hijo, de su matrimonio, de su casa. Veamos, ahí está nuestra hermana Martita que 3 días tiene levantando la mano. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Yo quiero preguntarle a dónde está mi mamá. Pues la palabra de Dios nos da garantía. ¿Qué es lo que representa una madre en la familia? ¿Quién me puede decir? Representa amor, representa un lazo familiar, representa una conexión. Ahora, cuando nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? Conforme a la palabra que hemos predicado, nos hemos dado cuenta que el que ha recibido a Cristo, la palabra de Dios nos enseña que ha sido marcado primeramente con el sello del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que hacían los césares, los reyes en la antigüedad? Tenían un anillo muy ancho, muy grande, que representaba el sello que garantizaba de que cualquier edicto, ley o cosa que ese anillo sellara, quedaba completamente sellado. La pregunta de la hermana es que su madre, por haber, conforme a la palabra de Dios que nos dice aquí en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Significa que todo aquel que es llamado hijo de Dios está en el reino que le pertenece al Todopoderoso. Amén. Está a los pies del Señor. Amén. Está al servicio de Cristo. O sea, que está en el reino de los cielos. Podemos nosotros ver esas manifestaciones conforme a la palabra, no conforme a mi pensamiento. No sé si alguien más tiene una pregunta que quiera hacer. Solo levántese, no tenga pena, hermano. Vamos a ver.
Alguien más. Ahí está la hermana que no haya cómo preguntar y está rascándose. Pásale el micrófono. ¿Quiere preguntar algo? Sí, a veces cuando uno quiere preguntar se empieza a rascar y ahí le va saliendo. Sí. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dice que hay una hermana en Cristo que se le murió hace como unos 50 años la mamá y dice que a los 2 años de haber muerto se le apareció y de que le dijo, yo no te quería dejar, hija. Él dice que le dijo. Y entonces ella le dijo, andate mamá, yo no te quiero, porque pertenece a otro cielo, no aquí, pues ya te fuiste. Y se fue. Sí. Y la pregunta Pero es, ella era cristiana, consta. pues sí, pero ella quedó sola. quiero aclararle algo. Todo aquel que ha sido cristiano, todo aquel que ha hecho esa profesión de fe, que ha recibido a Cristo en su corazón, es el que ahora es declarado hijo de Dios. La palabra lo dice, ahora eres llamado hijo de Dios. Por tanto, todo el que en el momento de su muerte, que recibió a Cristo, hay algunos que vamos a darnos cuenta que la Biblia también habla de las diferentes coronas. Y las coronas son de acuerdo como que usted estuviera en un cuartel que hay grados militares. Entonces, conforme a eso van las coronas. Pero toda persona que hace la profesión de fe, recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, es llamado hijo de Dios. Por lo tanto, hay un lugar para todos y cada uno de aquellos en el reino de los cielos. Amén. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ahí al levantar una mano. Sí, ya vamos a ver aquí atrás que están gritando. Dios le bendiga, pastor. Amén. Si es un cristiano, directamente pasa a la presencia del Señor. Sí. Nos lo ha enseñado. Sí. Pero si en este caso es un recién nacido que desde antes de nacer ha sido perseguido porque su papá practicaba cosas negativas y para conseguir el favor que necesitaba ofrece esta criatura por ser primogénito, se pierde el alma, se pierde el espíritu o se pierde completamente. ¿A dónde está ese niño? Es la pregunta central. Bueno, muy buena pregunta, hermana. Y a veces nosotros nos confundimos por lo que oímos. Y la palabra está en la respuesta de Jesús, no mía. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos, por el tales, es el reino de Dios. ¿Qué significa? Ellos ya tienen su pasaporte ganado. Nosotros tenemos que ganarnos ese pasaporte, ellos no. No importa qué hagan los padres. ¿Por qué? Porque hay situaciones similares a las que usted está hablando, pero es la misma ignorancia del hombre. ¿Por qué? Porque no hemos entendido aún que no debemos de adorar ídolos. Y aún así adoramos ídolos. Pero al arrepentirnos, ¿qué sucede? Hay un cambio. Entonces, como hay un cambio, ya tenemos la oportunidad de salvación. Si nosotros nos fijamos bien, ¿qué sucedió con Jesús cuando estaba clavado? 2 hombres, uno a su diestra y uno a su siniestra. ¿Qué sucedió? Uno le decía, hombre, si tanto poder que tenés, ¿por qué no te pagas tú y nos pagas nosotros también? Y el otro, ¿qué le dijo? Señor, si en verdad eres tú, haz que esté contigo en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Cuándo se arrepintió él? En ese momento. ¿Y qué le garantizó Jesús? Que él estaría allí. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Mas lo que usted ha preguntado nos enseña que los niños tienen ganado el reino de los cielos sin ningún problema hasta ciertas edades. ¿Cómo podría ser hasta ciertas edades? Cuando ya el niño empieza a razonar. Cuando ya su hijo empieza a decir, mira, hijo, ay, tenga cuidado. Hay madres que celebran todas esas cosas. No, instrúyanlo, si es lo que la Biblia nos manda y nos enseña. No es lo que los hombres nos quieren involucrar y nos quieren como envolver para que nosotros tengamos esos pensamientos y esas creencias. Amén, hermano. Entonces sabemos que ellos están en el reino de Dios. Hay niños que nacen y al nacer murieron, el reino de los cielos. Hay niños que a los 2 o 3 años murieron, el reino de los cielos. ¿Por qué? La garantía de Jesús lo manifiesta, que ese lugar es de ellos, no es de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ir allá? Hacernos como niños. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiera preguntar algo?
de la familia, del amor, de los novios, de las novias, del que me dejó, del que me agarró, el que me envolvió, el que me mordió. Sí, hermano. Yo quería preguntarte cuál puede ser el punto principal como para conquistar el corazón de Jesús. ¿Cuál es el tiempo? No, el punto principal Para conquistar el corazón de Jesús. Ok. Nosotros nos hemos dado cuenta de que la Biblia nos ha venido instruyendo por muchos años y podemos mirar el contexto de la antigüedad. ¿Cuál era la manifestación del contexto de la antigüedad? Que era a través oral, que los padres desde pequeños preparaban a los niños hablándole la palabra de Dios. El punto para poder conquistar el corazón de Jesús, ¿qué sería? Apartarse, santificarse. Si usted se santifica para Dios, no significa que no va a hacer cosas malas, va a hacer, pero hay algo que le está marcando a usted, le está diciendo no lo haga, le está haciendo analizar y pensar. Entonces muchos de nosotros no entendemos que el trabajar para Dios significa que nos apartemos para Él, que nos enfoquemos, que nos focalicemos en las cosas que pensaríamos que Jesús haría. La palabra habla, no hagas mal. La palabra, no matarás. La palabra de una infinidad de cosas. ¿Para qué? Para que tengamos normas éticas como guiarnos a través del mundo. Pero esto es el mundo. Ahora también podemos ver cómo Jesús lo enfoca para que podamos guiarnos a través del mundo espiritual. ¿Qué significa? Que hay que apartarse. Y en momento de apartarse significa dejar esa amiga, dejar ese amigo. ¿Por qué? Porque si alguien te está diciendo, no, mira, vamos a ver a Ricky Martin en vez de venir al culto, la persona no está bien. Primero, vas a gastar, vas a entrar en una situación que hasta te pueden golpear, porque ahí se arman una de cosas. Pero cuando usted, cada vez que usted decide, como dice la alabanza, yo he decidido seguir a Cristo. Cada vez que usted decide seguir a Cristo, usted se está apartando para Él. ¿Qué creen que está haciendo Dios con usted? Dios también está apartando los momentos especiales para usted. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Pregunten de sus hijos, de su abuelo, de sus tíos, de sus primos. Pregunta de la hermana es si es malo idolatrar a los hijos o a los nietos. Dios es celoso. La palabra de Dios que hemos podido ver nosotros a través del contexto bíblico de nuestro tiempo y nuestras edades, nos damos cuenta que la palabra habla, no hagáis imágenes. ¿Qué representan nuestros hijos? También representa una imagen viva. Y nosotros debemos de adorar ¿a quién? A un Dios vivo. Nosotros debemos de saber, entender el contexto de adoración a nuestros hijos. No es que no los amemos, pero la palabra de Dios nos enseña que al que se adora es al Todopoderoso, Jehová Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que adoramos más a nuestros hijos o cualquiera dentro de la familia, vamos viendo que se va desencadenando cosas que a veces, ¿y por qué se dio esto? ¿Por qué es tan enfermo el hijo? ¿Por qué es tan esto, el otro? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando, a mí es quien tiene que adorar. Él y tú tienen que adorarme a mí, no a Él. Entonces, es lo mismo que podemos ver durante los contextos de la antigüedad, cuando se creaban los diferentes tipos de imágenes. ¿Qué es lo que hace la imagen del hijo? Desviarte de la atención del Todopoderoso. Por tanto, tú tienes que tener principios básicos y fuertes para saber que tú debes de adorar, pero a Dios. Debes de amar a tu hijo. Debes de corregirlo, debes de enseñarle, pero no debes de adorarlo. Cuando hablo de la palabra adoración, es en el contexto como nosotros a veces, como ponemos a nuestros hijos, como que Él es mejor que Dios. No, en ningún momento, hermanos. Usted tiene que tener momentos para compartir, tiene que enseñarle a ellos el amor, que es lo que Cristo estuvo andando por diferentes lugares de la tierra, instruyendo y preparando a la humanidad en el amor hacia Él, el amor hacia el Padre. Pero cuando usted ya se desvía de esos caminos, es el mismo contexto que usted estuviera adorando un ídolo. Amén. Gloria a Dios.
Hay una pregunta. Otra pregunta es, hermano, y si, digamos, a veces los jóvenes preguntan, mire, ¿puedo tener una novia que no sea cristiana o un novio que no sea cristiano? ¿Es permitido tenerlo? Y como papá, quizás otra pregunta podría ser, ¿puedo dejar que el novio de mi hija o la novia de mi hija duerma en mi casa? Bueno, vamos con la primera pregunta. La palabra de Dios nos enseña con toda claridad: no os unáis en yugos desiguales. ¿Qué significa? La palabra también manifiesta: no podéis servir a dos señores. ¿Qué significa esto? Que amarás más a uno que al otro, criticarás más a uno que al otro. Entonces, cuando las parejas se unen, sabemos de que hay un contexto de 10 leyes que manifiestan que uno se une por amor, para una vida, para salir adelante. Pero como lo que es la política, la religión, no recuerdo qué otro contexto, cuando se trata de esos contextos hay muchas formas de pensar que desvían del camino. Ahora, si usted es una pareja que está cristiana, pero hay otra que es, por decir, de cualquier otra religión, hay conflictos ya. ¿Por qué? Porque al momento en que tú prestas para adorar a Jehová Dios, ellos prestan para adorar a lo que ellos han aprendido. ¿Y en qué momento se van a poner de acuerdo? Ya eso empieza a crear separación, empieza a crear división, empieza a crear problemas graves. ¿Por qué? Porque llega el momento hasta que dicen que tú crees que tu Dios es mejor que el mío. Y si es Jehová Dios, sí lo es, hermanos. Pero eso es el por qué no debemos nosotros unirnos en una pareja que posiblemente practica un tipo de religión y usted otra. Mejor tenga paciencia, espere en el Señor, pídale al Señor que le dé dirección, aguántesela. ¿Y cuántos años tiene? 83. Si a esa edad casi tuvo a Abraham y Sara, sus hijos. ¿Quién dice que usted no puede tenerlos también? Si Dios no hace el milagro una vez, lo hace siempre que se lo pidamos. Entonces, eso es una de las situaciones. La otra pregunta del hermano era conforme a los hijos que pueden dormir en los hogares. Hermanos, miren, esto yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque suceden diferentes cosas. Usted no sabe qué está sucediendo en el hogar ese una vez su hijo ya no está en casa. Su hijo está fuera de control. Su hija, no digamos. Ahora, recordémosles que los jóvenes son prácticamente amor en potencia. Cualquier mirada los activa. No digamos si es de los sonámbulos que caminan en la noche. ¿Me entiende? Entonces, nosotros debemos de entender que como padre, nuestra responsabilidad es cuidar a nuestros hijos y protegerlos hasta donde nos sea posible. ¿Por qué? Porque así evitamos malos entendidos, evitamos situaciones difíciles, evitamos de que sean abusados también, que son situaciones que suceden, que a veces no nos damos cuenta por temor, porque el abusador siempre intimida. Y les dice, mira, nadie te va a creer, y si tú lo haces, si le dice a alguien, no sé qué, y que te va a pasar esto, y le empiezan a intimidar. Entonces, es mejor usted como madre o padre, cuando llegue el momento para que su hijo duerma en casa de la novia, o no sé, donde lo invitamos, ya va a ser una persona que tiene una conciencia de análisis, una conciencia de poder entender una interpretación aún con una mirada, aún con lo que le digan, aún con lo que le quieran hacer. Una persona que ya tiene el cuerpo también suficientemente preparado y apto como para defenderse. Entonces, para mí no es recomendable de que hay padres que mandan a sus niños, va a ir a dormir donde la casa de no sé quién, si no es su familia. Nosotros no conocemos la actitud del ambiente en donde él va a ir. Entonces, yo le diría que tenga mucha cautela. ¿Por qué? Muchas de las violaciones y muchas de las child molesters, esos que molestan niños,
se dan prácticamente en el mismo núcleo familiar. A veces el tío, es el primo, o así. ¿Y a dónde lo mandó? A la casa del primo, lo mandó donde la tía. ¿Y qué sucede? Abusaron. Pero el niño o la niña, por temor, ya no dice nada, se queda callado. Pero ¿qué sucede? Como la palabra de Dios siempre se manifiesta, dice, no hay nada o nadie que encienda una luz y la ponga debajo. Todo lo que sale en oculto ha de salir a la luz. Y usted se da cuenta de que han ido descubriendo muchos sacerdotes con esto, lo que conocemos nosotros hoy en día como pedofilia, abusos de niños. Y no es niñas, sino que varones. Entonces, ¿usted cree que su hijo varón se escapa? No se escapa. Entonces, mejor téngalo bajo su visión y bajo su protección, así como Jesús tuvo a su hijo, así como Dios tuvo a su hijo Jesucristo bajo su protección y su visión en todo momento. Amén, hermanos. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más. Aquí mi hermana Ana María estaba haciendo una pregunta de por qué puede ser malo, o si es malo dejar a los hijos solos en la casa sin que haya alguien mayor que los esté en la etapa del noviazgo. Si es malo o bueno, es permitido. Hablando del noviazgo, habíamos mencionado que los jóvenes entre las edades ya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años son activos, son jóvenes activos, ya sea niña o varón, son activos. Cuando nosotros arriesgamos a dejar a nuestros hijos sin tutela de nadie, a esas edades empiezan la mente a mover muchas cosas. Si usted se da cuenta, ahora mismo el medio tiene mucha manera de que los jóvenes puedan llegar a muchas informaciones. Podemos ver el internet, podemos ver el YouTube, podemos ver toda clase. Entonces, ¿qué sucede? El joven a veces hace las cosas, no es que está pensando en hacerlas, sino por curiosidad. Él abrió una página en YouTube y es una página en que se están abrazando y besando. ¿Qué va a suceder con él? ¿A dónde está la mente? Ya la mente activa el cuerpo inerte, que estaba tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? Empieza ya a haber un problema de masturbación, empieza ya a haber un problema de alguna manera en que el joven ya empieza a ser pícaro, empieza a estar mirando a las chicas del otro lado por la ventana, empieza ya a entrar en inquietudes. Por eso, mientras más usted tenga a su hijo, a su hija en su supervisión, revísele la computadora para ver qué está viendo. ¿Por qué? Porque son las 10, 11, 12, 1 de la mañana y no se ha dormido. Algo pasa ahí adentro, hermano. Entra a ver qué está pasando. Usted está confiando en que, no, es que está viendo ¿cómo se llama? Goku. Ay, Dios, anda en otra situación. Entonces, usted necesita en todo momento, mientras más usted pueda traer a su hijo a donde usted vaya, más tranquilo va a estar su hijo, va a estar usted, porque cuando la persona está sola es cuando la mente más se evoluciona, cuando la mente más piensa, cuando ya ellos están accionando, ya están, hasta llaman por ponerse de pícaro, hablar con no sé qué, y empiezan las grandes malas palabras, empiezan las malas acciones. Entonces es mejor de que usted, lo más que usted pueda, instruirlo, porque la palabra no es que usted va a estar ahí cuidando, usted puede estar 23 horas 59 minutos y en el minuto que no lo dejó embarazó a 5. Entonces lo mejor es instruirla con la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios va a abrir ese momento de que la mente, cuando lleguen esas tentaciones, el joven sabe cómo actuar. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces nos hace falta. Confiamos tanto en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra familia, que en el momento lo que hacemos es descuidarla. No descuida a su familia. Esté pendiente, siempre ore, instrúyalo en el camino. Mire, y yo no le estoy garantizando que aunque lo instruya no va a pasar, van a suceder cosas. Pero ¿a qué vino Jesús? Vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, mientras más sepan de la palabra de Dios, tienen una oportunidad para hacer menos las situaciones que lo pueden hacer caer en pecado. Amén. Amén. ¿Alguna otra palabra? No sé si acá arriba cómo estamos. Y abajo, ahí está nuestro hermano Humberto. ¿Por qué la madre se vuelve sobreprotectora activo de un hijo?
¿Por qué la madre se vuelve sobreprotectora hacia el futuro de un hijo? Miren, los psicólogos manifiestan diferentes puntos de vista. La madre protectora lo hacen a veces por temor. El temor de saber, porque toda madre, si usted se da cuenta, los hijos que son sobreprotegidos son los que no son capaces de hacer mucho las cosas. ¿Por qué? Porque en todo momento la madre interviene. Observen a los niños. El niño va caminando y se cae y se golpea. El niño voltea a ver y se para y mira a ver, nadie dijo nada. Se sacude. Pero mire la madre protectora que hace. El niño va caminando, se cae y se golpea. Y el niño cae y empieza a llorar. Ya él también arma su show. Y usted va a ir viendo que esas madres a la larga les cuesta con los hijos. ¿Por qué? Porque uno como padre tiene que darle cierta rienda a sus hijos, siempre supervisando. Tiene que estar pendiente que se caiga. ¿Y quién dijo que no se iba a caer? Pero la actitud suya es la que va a marcar la diferencia. Yo como profesor doy clase de natación y hay niños que yo les enseño, miren, de aquí para acá lo que pueden caminar y de aquí para acá lo que pueden nadar. ¿Entendieron? Sí, ¿qué dije? Que lo que pueden caminar allá y lo que pueden... va, ya los dejo. Yo estoy viendo que se está yendo donde no puede caminar y no puede nadar, yo no les digo nada, si yo ya les enseñé. ¿Qué sucede? Cuando llega donde no se puede parar, empieza a hacer así, ya lo agarro yo. ¿Entendiste por qué te dije que no puedes, si no puedes nadar, no venga de este lado? ¿En qué momento le dije la parte honda? No los automatizo, no le enseño de que, porque ellos asocian lo hondo con me ahogo. Y es la misma situación que sucede con las madres protectoras. Los niños asocian de que cualquier cosita, ahí está la mamá. Pero ese niño va a crecer y se va a tener que hacer independiente. Si usted se da cuenta, la mayoría de estos niños son dependientes. No pueden ni comer ellos solos. Entonces, uno como padre, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios, instruye. ¿Qué significa instruir? Enseña. Hermanas, si eso llena su necesidad, hágalo y usted va a ver. Se va a dar cuenta cómo es muy diferente cuando usted enseña. ¿Por qué? Porque por más que usted sea madre o padre, se va a caer su hijo, se va a golpear, le van a pasar cosas, pero ¿cuál es su reacción? Si el sobreprotegerlos, ¿sabe que hay algunos niños hasta se hacen aguados? Cambian. Todo lo que le pasa, mamá, mamá. ¿Y cuánto tiene? 53 años. Y todavía va donde la mamá. ¿Pero por qué? La manera como usted lo crió, cómo le enseñó. No sé, ¿cuál era la otra pregunta? Estábamos. Ok, había otra pregunta, no sé. Ya estamos por terminar, hermanos. ¿Una pregunta más? Hoy no están pagando, cuando les cobre, mudos van a quedar. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Sí? ¿Ah? Un papel dice que tiene. ¿A dónde está? ¿Ah? No, es que no le entienden, hermano. ¿Cuánto? Dígale al hermano Humberto para que me lo diga. ¿Cuántos emperadores tuvo Roma y cuál fue el nombre de León? Ahora, si nosotros hablamos de número, yo no le puedo engañar. Le pudiera mencionar más de algunos, pero no olvidemos de que Roma no solo fue dirigida por emperadores, sino también hubieron diferentes tipos como reyes, hubieron también hombres que fueron grandes en el mundo del catolicismo. Entonces, cuando hablamos de números, en la historia no marca así un número tal para que nosotros tengamos esa información, pero sí podemos hablar de los diferentes emperadores, Nerón y César y todos ellos que fueron los que prácticamente sobresalieron. Algunos otros no sobresalieron. Damos cuenta que también tuvo Ciro, que era uno del imperio babilónico, y ahí podemos entrar en una cantidad de emperadores que fueron a través de la historia, y la Biblia podría marcar muchísimos de ellos de lo que se pudieran nombrar.
No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. ¿Sí? Ok. Ahí hay una pregunta más, hermano. Una pregunta. Sí. Cuando alguien en el amor de Dios, cristiano, pero por un factor determinado X, se aleja de los caminos del Señor y muere en ese proceso, ¿qué sucede con su espíritu? Ahora, nosotros como bautistas hemos aprendido algo muy hermoso. Hay otras doctrinas y otras religiones que enseñan que el que se aparta pierde la oportunidad. No, nosotros como bautistas sabemos de que hemos sido sellados. ¿Qué significa sellado? Que solo uno lo va a poder abrir y ese es Jesucristo, nadie más. Entonces, hay otras religiones que sí practican que el que se aparta pierde la oportunidad de ser de salvación, y el que se aparta tiene que volver a, no sé qué palabra es la que utilizan unas palabras bien técnicas que más bien lo que hace es asustar a la persona. En vez de invitarla a acercarse nuevamente, la persona tiene el pensamiento de que ya perdió. Y la palabra de Dios en su contexto nos está enseñando que lo que vino a hacer Jesús es a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Entonces, si nosotros por alguna situación X nos apartamos de la iglesia, hermano, ¿cuál es lo más sensato de hacer? Regresar. Es lo más sensato. Y lo que nos queda por hacer. ¿Por qué? Yo tuve una consejería con un joven cristiano, criticador de pastores, criticador de no sé qué cosa, criticador de la iglesia. ¿Y a dónde vino a caer? En un pastor, la cual él mismo reconocía que criticaba. ¿A dónde sintió él el alivio? No del pastor, sino de la palabra que el pastor usa, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué lo volvió a traer nuevamente al camino? ¿El pastor? No, la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios manifiesta, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, todos somos libres en Cristo Jesús. Pero tengamos la sensatez de poder en todo momento dejar conquistar ese corazón. Porque hay quienes aquí, a pesar de todas las preguntas, no le ha calado, no han entendido. Y hermanos, esto no podía ser mejor de lo que se ha sido ahora. Ahora, si usted entendió, no tiene a Cristo en su corazón, no le queda otra más que recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, el que tiene oído para oír. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.